Hola Ruth, ¿cómo estás? Hola Juanca, aquí estoy, mira, ver, no me muevo. Antes de empezar con el tema, me gustaría, por favor, si eres tan amable, de ser tú quien le hable a nuestro público acerca de pues, tus estudios, tu experiencia, lo que haces. Bueno, pues yo soy Ruth Angélica Rodríguez, soy psicóloga social, tengo 2 posgrados en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, de aquí de Veracruz, la especialidad de desarrollo humano con facilitación de grupos y la especialidad de psicoterapeuta Gestalt. También tengo un posgrado en diplomado de tanatología en otro instituto y doy consulta privada para terapia de pareja, psicoterapia, también para niños y para adolescentes y adultos. Pues trabajo en la Secretaría de Salud y bueno, soy mamá, esposa, tía, ama de casa, soy multifacética, muchos roles. Y creo que esto me permite eh, ser como extensa y abundante en mis experiencias, tanto profesional como personalmente. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Ruth, que hayas aceptado esta invitación. La verdad, encantado de poder conversar contigo, de poder construir esto en conjunto y sobre todo de poder regalarle a la gente que nos acompaña, a nuestro público, pues yo le llamo algo así como ayuda, tips, herramientas, recursos, primeros auxilios psicológicos, no sé cómo quieras llamarle tú, pero me parece que está muy, muy padre lo que podemos hacer y sobre todo ese sentido de aportación hacia los demás. Así es. Como psicóloga social, este rol de la psicología me está impactando mucho la manera en la que estamos viviendo en la actualidad este fenómeno de la pandemia. Sí, Y desde el perfil tanatológico, pues todo lo que estamos perdiendo con todo esto, un sinfín de pérdidas. Ahora en la consulta privada me he podido dar cuenta de de pérdida de la libertad, de pérdida de moverte, de salir incluso hacia al exterior. Entonces, todo eso cómo está impactando en nosotros. Y eso creo que cuando me propusiste ese tema, yo dije, genial. Ahora es cuando está habiendo mucha necesidad en cuanto a esto. Y qué padre que se esté dando esto y que se dé la oportunidad de acercarnos de esta manera, que utilicemos los medios tecnológicos para acercarnos de una manera efectiva y totalmente de afectiva. acuerdo contigo. Y bueno, ya entrando en el tema, mencionabas tú la cuestión de las pérdidas, de todo lo que hemos dejado de tener con este asunto de la pandemia y sus efectos, la cuarentena, para quienes tienen o tenemos la posibilidad de alguna manera de quedarnos en casa, respetando muchísimo y sin ningún juicio para quien no puede hacerlo, porque entendemos también desde el punto de vista Sí. empático y tolerable que hay personas que no tienen esa posibilidad y pues nuestro deber es entender esa parte también, ¿no? Eh, y bueno, me gustaría comenzar hablando o definiendo algunos conceptos claves, si tú estás de acuerdo. Me parece que dentro de este tema de la tanatología hay algunos conceptos clave muy importantes que la gente debe tener clara, que nos ayudaras a darnos una idea, a definir, pues, conceptos como precisamente tanatología, duelo, tristeza, pérdida. Creo que son 4 conceptos básicos que hay que tener claros para poder entrarle ya de lleno al tema en este contexto que estamos viviendo. La tanatología viene siendo, yo la vivo y la experimento como una herramienta, una disciplina que nos sirve para entender y entendernos en nuestros procesos por cuando perdemos algo, cuando un ser querido se nos muere, cuando perdemos un vínculo, como bien lo dijiste, es un vínculo afectivo, algo se termina. La tanatología es, se puede decir, la ciencia que revisa, mediante la tanatología, revisamos esos procesos que vivimos cuando esto sucede, porque entramos en un proceso de duelo,
cuando Fíjate existe que es una pérdida. interesante, ahorita que lo manejas así amplio, porque me ha tocado platicar con personas que creen que el tema de la tanatología, perdón, es exclusivamente para cuando una persona está, pues, previa a la muerte, que le avisan o le anuncian debido a una enfermedad que va a fallecer, o para acompañar a los dolientes, a la familia que pierde a ese ser humano. Sin embargo, ahorita que lo mencionas, y qué bueno es aclararlo para todo nuestro público, que no solamente se trata de pérdidas humanos. Obviamente, la pérdida Claro, humana pues, termina siendo la más dolorosa, la más difícil. así es, Vaya, creo que no hay palabras para describirlo, ¿no? así es. Pero también hablamos de pérdidas de trabajo, de familia, de negocios, en un divorcio, cuando perdemos un negocio, cuando fracasamos con un negocio y perdemos una inversión, cuando se nos pierde un teléfono, una cosa, cuando se nos pierde una mascota, por ejemplo, hemos perdido la libertad de movernos, de salir, de saludar, de abrazar a nuestros padres, oye, algo que es tan necesario, ¿no? Hemos perdido muchísimo, hemos perdido rituales sociales. Ahorita me gustaría que platicáramos de qué pasa y cómo ayudarle a esos chicos que pues están perdiendo su oportunidad, su derecho de tener una graduación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahorita que lo comentas, bueno, y para que le quede claro a la gente, la pérdida, la tanatología, pues, tiene que ver con la pérdida, con el duelo y con la tristeza de no solamente la vida, sino cualquier cosa, ¿no? Cuando perdemos la salud, Claro, sí, vivimos un proceso de duelo, es una pérdida la que vivimos. Sí es muy amplio, la tanatología abarca muchas muchos rubros, maneras. ¿no? Ya lo empleamos. Ahora, hablemos de conceptos como duelo, pérdida y tristeza, Ruth. ¿Qué nos puedes decir al respecto con esos conceptos? Bueno, el duelo es el proceso que vivimos cuando hay una pérdida. Sí. El duelo, Duelo de dolor. duelo de dolor, de Ok. dolor. El duelo nos duele algo en nuestro ser que, que al perder algo tenemos una crisis emocional, un shock emocional en Claro, nosotros, que al momento de la pérdida, este duelo se divide en etapas. Nosotros lo sí. decimos cronológicamente las etapas del duelo. Etapas del duelo, sí, es correcto. Entre las primeras etapas del duelo está la negación, que decimos, no, no es cierto, no me puede estar pasando esto. Esto no está pasando, No, ¿no? Esto no no me es está pasando. pasando a mí, no puede ser posible. Y mucha de esta etapa la estamos viviendo ahorita con lo de la pandemia. Claro, Muchas personas creen que no es cierto. se niegan a creerlo, claro. Muchas personas, como afortunadamente, y digo afortunadamente, las que no han tenido noticias de alguien cercano, de que haya fallecido alguien cercano, afortunadamente no lo están viviendo de cerca, no creen que sea cierto. O es tanto el bombardeo de noticias que estamos viviendo que dices, ay, no, ya estoy fastidiado, no quiero ver esto. Como una especie de bloqueo, ¿no? Exacto. Si no quiero ver esto, porque ya es mucho y no quiero saber esto. Claro, Ajá, entonces esta parte, si lo vamos a aterrizar a lo que estamos viviendo, la negación, esta parte la estamos viviendo de esta manera, sí, ¿sí? así es. Es triste y la tristeza es una emoción básica del ser humano Sí, y tiene su funcionalidad en nosotros, cumple totalmente, una claro. función. Sí, la tristeza cumple su función en ir a nosotros y permitirnos sentir este dolor Sí, que nos causa las pérdidas. sí, Cuando nosotros estamos en negación, lo que evitamos es la tristeza, así a es. toda costa. O sea, Así es, porque no es es agradable. exacto, exacto, no es agradable sentir ese dolor, Así, permitirte sentir ese dolor. Entonces, mm, a, a, al estar en la negación, no nos permitimos vivir la tristeza. Y luego, de forma natural, inconscientemente, todos pasamos por procesos de duelo, todos, en algún momento.
sí. La situación es que no somos conscientes que estamos pasando por un proceso de duelo. A veces Fíjate, no sabemos oye, ni qué nos pasa. qué interesante esto que mencionas. Yo creo que te ha pasado a ti. Yo lo he podido comprobar en algunos procesos de terapia, que cuesta trabajo ser consciente de eso. No es tan Sí, fácil ser consciente de, uno, esto es lo que me está pasando. Dos, así lo es, estoy negando. Tres, me está afectando. Es bien así es. difícil. Sí, sí. Sí, porque es doloroso. Exacto. Tocar el dolor es reconocerte, reconocer tu vulnerabilidad, Híjole. reconocer que sos vulnerable. Entonces pasamos de la negación a la ira, muchas veces pasamos al enojo. ¿Y Exacto. por qué? ¿Y por qué me pasa eso? ¿Por qué me está sucediendo esto? Caramba, esos inventos del gobierno, caramba, esto lo están haciendo para matar a más gente más vulnerable. O sea, empezamos a Ujú, reclamar, a ujú. pelear. Sí, Entonces, mientras nosotros vamos transitando por estas etapas, pasamos de la negación a la ira, sí. pasamos a la negociación, empezamos pues puede ser que sí sea cierto, creo que Sí. sí me tengo que empezar a cuidar porque ya están diciendo que sí, hay muertos, ya llegó a México, ya no es de otro país, ya está aquí en Veracruz, ya estamos en tercer lugar. Podríamos decir que la negociación es como que la entrada a la aceptación, es como que empiezo a ceder un poco. Sí, empiezo a mirar que es verdad que está Ok, pasando esto, ok, a ok. aceptar la realidad que hoy está sucediendo. Es Sí, como es un camino que vamos transitando, que no necesariamente tenemos que ir así, una etapa tras otra etapa. De repente pasamos a una etapa y regresamos a la otra. es muy recursivo el tema, ¿no? Así es, así Claro, es, así es. No sí. necesariamente es lineal. Eh, Después de la negociación, podemos llegar a la depresión, que ahí es la conexión con la tristeza, como Llegamos a qué, estábamos, perdón, se a la cortó un poco. depresión, a Depresión, la gracias, depresión, gracias, que gracias. ahí está la conexión como con la tristeza. Sí, Entonces, en lo que tú decías, es que que yo me permito y yo como que acepto, que si entre yo más me resisto es más difícil, sí. Si nosotros entre más conscientes somos de lo que nos está sucediendo y transitamos por estas etapas, es más posible transitar el camino y sí. llegar a la depresión, a una depresión emocional, psicológica, no una depresión, no estoy hablando de depresión patológica, Sí, claro, estoy no, no es una hablando enfermedad, ¿no? exacto, estoy hablando de depresiones emocionales. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando yo me permito caer en esta etapa, lo que sigue es la aceptación. Ok. Cuando yo llego a la aceptación, el que yo llegue a la aceptación es empezar a reconocer, bueno, a ver, ¿qué me está dejando esto de bueno en mi vida? Tengo una Cuando, duda, Ruth. dime, Tengo una duda. Si una persona que de alguna manera ya conoció las otras etapas del duelo que tú mencionabas, ¿no? La negación, el enojo, la negociación, fue y vino, regresó y todo, y llega a este punto de la aceptación, y esto me gustaría mucho que quedara claro para nuestros amigos que nos están observando. Mientras yo no detecte un aprendizaje, ¿no he llegado a esa parte? ajá, sí, Es un requisito indispensable decir, pues, bueno, sí, pues después de todo, esto fue bueno, me enseñó en esta parte o al menos aprendí esto. Sí podría mencionarlo como, como una manera de como identificarlo. es una Ajá, pista de que una ya estoy pista. llegando a Ándale, la ok, aceptación. ok, O cuando ya empiezo a sentir como esta parte de agradecer, ok, en el ejemplo de que haya fallecido un ser querido, pues le sí, agradezco a la vida que tuve, la madre que tuve. Por ejemplo, en caso que haya fallecido la mamá, ¿no? Le agradezco a la vida el regalo tan precioso que me dio tener la mamá que tuve. Y cuando tú tocas
ya esta parte del agradecimiento, he de cuenta que parece que ocurre algo mágico, que el Sí, dolor empieza a menguar, ok, lo empezamos a transformar. sí, Y entonces ya empezamos a hablar de las personas o ya empezamos a hablar de los seres queridos, de mi trabajo que perdí, como, sí, ay, pues aprendí mucho ahí, o la casa que tuvimos que dejar, pero fue muy bonita la etapa en la que vivimos ahí en ese lugar. ujú, O sea, ya ves lo bonito, ya no lo ves como una desgracia, como un infortunio. Empiezas a claro, ver lo que te dejó, claro. lo que aprendiste, lo que te aportó a tu vida, a tu Bueno, familia. perfecto. No, Ujú. hombre, muy, muy, muy claro todo lo que comentas acerca del duelo, muy interesante, de la tristeza también. Entiendo que todo duelo, toda tristeza siempre lleva aparejada una pérdida. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Ok, muy sí. bien. Ahora, traigamos todo esto al contexto que estamos viviendo, como para encontrar ese eh, equilibrio, si le pudiéramos llamar de alguna Equilibrio, manera, ¿no? exacto. Acabas de decir la palabra idónea. Fíjate que algo que está pasando con todo eso de la pandemia es que con tanto movimiento y con tanta agitación, con tantas nuevas maneras que estamos teniendo que ajustarnos, reajustarnos y ser creativos, eh, estamos viviendo como de alguna manera en el pasado y de repente nos vamos a futurear, como que, ¿y esto cuándo se va a terminar? ¿Y si se va a poner peor? ¿Y qué va a suceder? Y entonces empezamos en crisis de ansiedad, en crisis de añoranza, de depresiones por lo que, ay, y qué triste. A mí me pasó, ¿no? Que el 25 fue mi cumpleaños y yo dije, ay, este cumpleaños, o sea, alejados de la familia y cómo va a ser, o sea, cuando soy de una familia muegan, quienes me conocen, Sí, sí, o sea, sí. entonces sí es bien difícil y bien complicado, ¿no? Entonces andamos en mucho movimiento, nuestra Ujú. mente anda agitada, anda revolucionada, entre que si mi negocio, cómo va a fluir, eh, cómo voy a volver a estar eh, estable como la estabilidad que yo tenía, que si voy a volver a tener la misma cantidad de clientela, o sea, estamos viviendo muchas pérdidas. Entonces, Sí, este movimiento agitado que tenemos nos hace perdernos del momento en el que estamos viviendo. Y sí, algo que la gestal, uno de los principios de la gestal es el aquí y el ahora. así es. Algo que creo que no tenemos que dejar de ver es el aquí y el ahora. Y Sí, creo que el ver el aquí y el ahora, para qué está pasando o qué mensaje me está queriendo decir, es algo que nos podría ayudar a transitar estas etapas del duelo. ok. O sea, digamos que interesante, importantísimo es estar en el presente, vivir el Así es. presente, aceptar el presente y Sí. vivirlo. ¿Qué pasa con los niños? Los ¿Qué pasa niños. con los estudiantes? ¿Qué pasa con los chiquititos de kinder, los de primaria, secundaria, prepa, la universidad, que de un día para otro disruptivamente les dijeron hasta aquí, a su casa, adiós amigos, adiós rutina, adiós partidos de fútbol, de base, de básquet, adiós las salidas, los ya grandes, los de universitarios, la salida que a comer, que al café, que al antro, que a la Calantro. playa, hacer ejercicio, adiós gimnasio, adiós todo. ¿Qué pasa con esos pequeñines? ¿Cómo podemos ayudarles? Y pues de qué manera darles la oportunidad de encontrar sentido a todo esto. Por favor, ayúdanos con esto. Mira, algo que se está perdiendo, y creo que todos, grandes y pequeños, pero creo que a los niños no le encuentran explicación todo. Si los grandes no le encontramos Sí, y no comprendemos, los sí, niños menos. Es el sí. sentido de pertenencia. O Ujú. sea, el sentido de pertenencia que tenían en un grupo, que hacíamos las tareas, que jugábamos,
que sabíamos que íbamos, nos levantamos temprano, íbamos a la escuela, íbamos al jardín, íbamos al bachillerato. O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó, no? ¿Dónde Y quedó? algo que se perdió es la estructura. Es la Híjole. estructura de que mañana vamos a levantarnos y te vas a desayunar y te vas a ir a la escuela y regresando de la escuela vas a venir y vamos a comer juntos y después te vas a ir a tu clase de fútbol, como dices, o después vamos a hacer esto en la casa o tenemos que ir al súper. O sea, esa planeación que Sí, había se desestructuró. así es. Pareciera, ahorita fíjate que digo la palabra desestructura, es como si nos hubiéramos desquebrajado. Como una pulverización, ¿no? Ajá. O como Sí, si rompecabezas se desarmó. sí, sí. Y ahora, pues tenemos que juntos tratar de empezar a armar, o estamos tratando de armar este rompecabezas ¡puf! Que nos llegó la desarmada inesperadamente. Y Ujú. los niños están viviendo esto. Yo siempre he dicho que hay dos mentiras acerca del tiempo. El no tengo tiempo y el hay tiempo para todo. Las dos cosas son mentira, totalmente. Ya eso lo platicaré después en otra ocasión, para dejarlos con la duda y que me sigan viendo cada viernes. Pero ahorita tenemos tiempo. Ahorita hay Así un es, chorro de tiempo. O sea, hay tiempo para platicar con tus hijos, con tu pareja, para arreglar algún problemita de entendimiento, para enfrentar cosas difíciles que a lo mejor no queríamos platicar. Ahorita hay así es. tiempo para limpiar el jardín, para barrer, para pintar, para reparar esto, para reparar aquello, para cocinar a los que nos gusta cocinar. Ahorita hay tiempo para leer un libro, que mucha gente se queja de que no tiene tiempo para leer un libro. Ahorita hay tiempo para muchas cosas, insisto, los que pueden quedarse en casa. Los que Claro, no, obviamente, pues tienen que emplear su tiempo en otras cosas y es muy respetable, ¿no? Pero así ahorita hay es. mucho tiempo, entonces creo que una de las cosas buenas que se puede tener de todo esto es voy a aprovechar el tiempo para hacer todas esas cosas que siempre he dicho que no tengo tiempo de hacer. Es Así es. ese beneficio o digamos ese aprendizaje o esa cosa buena o ese agradecimiento de la pérdida de la movilidad, de salir de la libertad. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Bueno, pues puedo leer, puedo platicar, puedo, hace años que no jugaba dominó, que no jugaba barajas, que no jugaba Ah, ajedrez, exacto. que no sé, que no veíamos una película todos juntos, que no nos sentábamos a comer con tiempo y decir, hay que se quede todo y nos quedamos a hacer sobremesa de 3 horas y hablar de la vez que hicimos el viaje al lago y te caíste al agua y el agua estaba helada. Tenemos tiempo para todo eso, ¿no? Aquí y ahora es tiempo Aquí de, y ahora. es Exacto. tiempo de. Y los que salen a trabajar, aquí y ahora es tiempo de cuidarnos. Coincido contigo, por supuesto, entiendo y respeto muchísimo la parte de Exacto. quien Mm, no puede quedarse en casa así es, y en algunos casos me conmueve porque hay gente que pues vive literalmente al día, ¿no? Es así es. conmovedor, eh, pero es tiempo de que se cuiden también, de que lo Y hagan con mucho también, cuidado. también fíjate que es tiempo de, de revisarnos, de hacer esta revisión introspectivamente Sí, y, y también darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad y de que también podemos tener valores como es la solidaridad, quienes puedan ser solidarios. me gusta muchísimo cómo lo dices, pero además es una oportunidad en este momento de Así, poder tener esa, ¿cómo se llama? Actitud solidaria con los demás, así, de poder ayudar a los demás en lo que podamos hacer, lo mucho, lo poco, así, sin necesidad pues tampoco que andarlo diciendo, ¿no? Yo soy muy así de, pues yo lo hago y punto, se acabó, nadie tiene por qué enterarse, ¿no? así, Un verdadero acto de altruismo, que así. nadie se entere, ¿no? Fíjate, quiero hacer una pausa para dos cosas. La primera, hace ratito subía yo un post en mi página y decía lo siguiente, y aprovecho también para hacer una especie de comercial válido para ti y para mí. Yo decía lo siguiente, dice, en esta crisis sanitaria y sus efectos, esta crisis, perdón, dice, esta crisis sanitaria y sus efectos está exponiendo algunas de nuestras vulnerabilidades psicológicas
y recordándonos lo importante que es nutrir nuestras fortalezas sociales y emocionales. Así es, La terapia es uno de los mejores aliados para ello. Hoy así es. más que nunca, invito a la gente a considerar una pequeña parte de su presupuesto y de su tiempo para invertirlos en tomar terapia, aunque sea en línea a través de este medio. Nos estamos dando cuenta de la gran necesidad que tenemos de desarrollar esas herramientas y esos recursos a los que tú hacías referencia en un principio, que no los tenemos tan a la vista. Es así como los recursos naturales, hay que escarbarle un Así poquito es, para encontrarlos, ¿no? así es. Sí, y esto de la pandemia, me gustó la palabra que usaste, que fue, es oportunidad. Uh Cuando -huh. nosotros nos empezamos a mover en estas cuestiones dolorosas y nos empezamos a mover, a mover, a mover en estas etapas que nos vienen junto con las pérdidas, viene nos venimos a dar cuenta de las oportunidades que estamos teniendo de una manera diferente que nos está Claro. tocando vivir. Y las Fíjate qué padre lo oportunidades, dices, oportunidades de una manera diferente. O sea, así es, las cosas cambiaron, pero sí, también aquí hay oportunidades, también aquí hay cosas así que es. hacer. Eso de la terapia, lo que comentabas, eso de la terapia es, bueno, nosotros gestálticamente, eh, la experiencia es lo que nos hace trabajar, cómo lo estamos experimentando, esto Sí, que está sucediendo aquí y sí, ahora. sí, Aunque se trate del pasado, pero hoy ¿qué siento con vivir ese pasado, con recordar ese pasado? Ay, pues gratitud, porque fui a este viaje, tuve la oportunidad de ir y estuvimos toda la familia. ¿Y te acuerdas qué te pasó con esto? Y esas sensaciones que empezamos a vivir, es más, nos ayuda fisiológicamente, nos lleva a nuestra parte fisiológica a sentirnos contentos, a sentirnos unidos, a sentir este sentido de pertenencia que está desquebrajado, a reencontrarnos. Y esto nos ayuda mucho anímicamente para tener nuestro estado de ánimo en este momento que somos vulnerables ante una enfermedad con más sostén también desde esta manera fisiológica, con sostén de que pues venga la enfermedad, pero nuestro estado de ánimo y nuestro sistema inmune se fortalece. te invito a que hagas una especie de cierre, de resumen, como alguna invitación a la gente que está en su casa, cómo aprovechar mejor su tiempo, por favor, adelante. Pues los invito justo a esto, a que aprovechemos todo este tiempo que estamos en casa, a que nos revisemos, a que trabajemos con nosotros mismos desde nuestros apoyos individuales que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Buscar quiénes son nuestros sostén de apoyo, mi hijo, mi hermana, mi madre, ver qué redes de apoyo construir desde donde yo estoy, ser red de apoyo y ser mi autoapoyo también. Y en Red el de apoyo, como ejercicio, una especie de grupo de contención aquí entre nosotros, así, ¿no? así es, a Perfecto, nivel Ruth. Oye, familiar. muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Este regalo tan padre que nos hiciste de acompañarnos y de compartirnos tu experiencia, tus conocimientos, todo lo que has aprendido a lo largo de este tiempo que te has desempeñado como experta, pues tanatóloga y psicoterapeuta humanista, Gestalt. Muchísimas gracias. Yo invito a toda la gente a lo mismo que tú, a quienes estén cerca, dejarse sentir, Así aceptar. es. Y sobre todo, pues vivir el presente y aceptar el aquí y el ahora para que esos recursos salgan y entonces podamos encontrar maneras de enfrentar lo que está pasando. Cuídense mucho y terminamos.